capítulo 9, versículo 20. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y este es Daniel orando y escribiendo. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, sí, hermano, está hablando de ángeles. ¿Cuántos creen en los ángeles? No el de que está aquí abajo, sino en ángeles. Nosotros aquí en esta iglesia creemos en los ángeles, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice eso, ¿verdad, hermano? Y aquí está bien clarito. Dice de que Daniel estaba orando y estaba ayunando y estaba alabando al Señor cuando vino un varón que se llama Gabriel, y es el ángel Gabriel. ¿Qué trabajo tuvo el ángel Gabriel? Anunciar también la llegada del Mesías. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Qué más dice? Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres mi amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabed pues y entended que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿por qué creen que Jesucristo mencionó a Daniel, hermanos? Porque Daniel escribió sobre él, ¿verdad? ¿Sí escribió Daniel sobre Jesús? Sí. Seguro que sí. Y ahí están en las profecías de Daniel. Sabéis pues y entender que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto se refiere, hermanos, que cuando Daniel estaba escribiendo esto, habían sido los judíos desterrados de Jerusalén, el templo de Jerusalén había sido destruido y ahora se encontraba él en Babilonia, y allí en Babilonia está recibiendo estas visiones y Dios le está diciendo lo que va a pasar más adelante. Y le está diciendo, va a venir el Mesías, y las semanas que iba a tener, el tiempo, está hablando de tiempo aquí. Y que el templo de Jerusalén y los muros de Jerusalén iban a ser construidos otra vez, y sabemos que cuando fueron construidos les tocaba luchar para volver a construir el templo, ¿no es cierto, hermanos? Entonces todo eso se cumplió. Pero, versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿De quién está hablando allí? ¿Por qué Jesús mencionó a Daniel? Porque sabía de que todo lo que Daniel había recibido era cierto. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. No quedará piedra sobre piedra, dijo el Señor, ¿verdad, hermanos? El Señor le dijo a sus discípulos, no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque el Señor conocía todo lo que Daniel había recibido, porque Él mismo se lo había dado. Versículo 27, que era al que Jesús se estaba refiriendo en aquella ocasión, hermano, cuando hablaba como señal a sus discípulos. Mire, cuando esto suceda, ¡ojo! Cuando esto suceda, mire, póngase en las pilas, diciéndolo en colombiano. Versículo 27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ese es el pacto que tú y yo tenemos, hermano.
Estamos viviendo en esa última semana del libro de Daniel, donde tú y yo estamos confirmando el pacto con el Señor, que todo el que creyere en el nombre del Señor será ¿qué? Salvo, hermano, gloria al Señor. Y allí está en el libro de Daniel, dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso no ha pasado todavía. ¿Qué les dijo a los discípulos? Ustedes me mostraron el templo, ¿verdad, hermanos? Ustedes me lo mostraron, lindo, hermoso. Yo les estoy diciendo a ellos, no quedará piedra sobre piedra. Y como señal que les voy a dar a ustedes, es de que el día que ustedes vean que entra el desolador aquí al templo y destruya y haga abominación con los sacrificios y todo lo que pasa en el templo de Jerusalén, entonces ustedes, pilas, porque el tiempo va a estar cercano. 70 años después de que Jesús dijo estas palabras, vino el general Tito y destruyó a Jerusalén, pero no entró al templo de Jerusalén y hizo lo que dice Daniel. Entonces, ¿cuándo es que va a suceder eso que el Señor dice allí y que les dijo a sus discípulos, pilas? Si usted va hoy a Jerusalén, no, vayámonos 60 años atrás, para que eso sucediera, tenía que y se tiene que edificar de nuevo el templo de Jerusalén, hermanos. Pero para que eso suceda tenía que primero hacerse el país de Israel. Y Dios utilizó a su siervo, Hitler. Pastor, usted lo está llamando siervo. ¿Cómo así, pastor, que usted está llamando a Hitler siervo? Si es el hombre más malvado que ha existido sobre la faz de la tierra. Sin embargo, hermano, no se mueve la hoja de un árbol, sino es la voluntad de Dios. Y Nabucodonosor, que era igual de malo, a Hitler el Señor lo llama en cierta parte de la Biblia, dice, y voy a utilizar a mi siervo Nabucodonosor para que vaya y acabe con Israel. Dios utilizó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, para volver otra vez a que Israel naciera. Y ahora, hermanos, si usted va a Israel, va a encontrar los planos, los materiales y todo listo para edificar el tercer templo de Jerusalén. Uno de los sueños más grandes del pueblo de Israel es volver a hacer los sacrificios. Imagínense ustedes, hermanos, donde van a volver otra vez a matar bueyes y todo para sacrificar allí a Jehová Dios, para sacrificar los holocaustos a Jehová. Eso es uno de los sueños. Sin embargo, el Señor estaba diciendo, si algún día ustedes ven eso, que el día que entren y hagan abominación en el templo de Jehová, entonces sepan de que estoy cerca a volver. Por eso dije yo, ustedes y yo somos muy bendecidos porque somos los que podemos darnos cuenta lo que ha pasado. 60 años atrás, el pueblo de Israel volvió otra vez a Israel. Israel está listo, hermanos, para edificar el templo de Israel. Pero volvamos a Mateo. Ya os lo he dicho antes.